Al aire. Bienvenidos a esta iniciativa del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa y bueno, en su programa o en su formato A Tres Voces. El día de hoy vamos a realizar una entrevista muy interesante. En este caso me acompaña mi amigo y colega Rafael Vázquez. Él es magíster en gestión pública y actualmente se desempeña como presidente de la organización de la red Buen Gobierno. Bueno, esta red es una organización que trabaja para fortalecer la democracia en cooperación con diversas instituciones. Pero lo importante del día de hoy es nuestra entrevista. Nuestra entrevista va a ser a una persona que nos acompaña desde nuestro hermano país de la Argentina, María Martí. Ella es licenciada en Comunicación Social, es miembro de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, columnista de prensa internacional. Además, es presidenta del Ayn Rand Center Latinoamérica y reconocida en el concurso de ensayos Caminos de la Libertad por sus diversos trabajos como La libertad de ser desigual, que da título a esta entrevista también, y Libre Comercio, el día del juicio moral, y que obtuvo el segundo lugar en dicho premio. Así que, sin más preámbulos ni más introducción, bienvenida Mari. Esperamos de que esta conversación realmente llegue a cumpla con el objetivo y a conclusiones concretas, con la finalidad pues de fortalecer todo este sistema en el cual se presentan tantas diferencias de opiniones. Muchísimas gracias, Ruth, por la invitación. Gracias, Rafael, también por estar aquí en esta entrevista y a Jorge por hacerme la invitación. Es un placer para mí y me encanta poder hablar de este tema sobre el cual he escrito bastante, sobre todo desde la perspectiva filosófica y moral. Así que encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Mari. Rafael, ¿qué tan gusto te sientes? ¿Vamos bien? Sí, es un placer para mí. Muchas gracias, Ruth. Es un placer conocer y compartir también este diálogo sobre este tema tan importante con María Martí y también la presencia de Jorge Ortiz. Un saludo también al Centro de Estudios Liberales. Hoy vamos a tener, creo, una noche muy interesante de conversación. Así es. Muy bien, bueno, sí, gracias al Centro de Estudios Liberales por esta gran oportunidad. Bueno, entonces, empezamos con el nombre de nuestra entrevista, la libertad de ser desigual. Hemos seguido muy de cerca, Mari, todas tus publicaciones, tus participaciones en diversas actividades académicas y también dentro de todo este contexto de lo que implica poder aportar hacia una sociedad mejor. Cuando nosotros hablamos, o en este caso hablamos del tema de la desigualdad, al escucharte hemos podido observar dos aspectos, ¿no? Que tú haces una división bastante práctica y entendible acerca de que la desigualdad nosotros lo podemos ubicar de dos maneras, ¿no? Una desigualdad natural, ¿sí? Que es propia de un contexto, y también hablar de una desigualdad de resultados. Cuando hablamos acerca de este enfoque o de esta desigualdad de resultados, ¿en qué lo enfocas tú? ¿Lo enfocas tal vez en varios ámbitos dentro de ella? Por ejemplo, hablar del tema de la acumulación de riqueza, hablar del tema de una desigualdad a nivel de ingresos o a nivel de renta. Explícanos un poquito. Gracias, Ruth, por la pregunta. Yo creo que es importante ir al principio, ¿no? Y el tema, primero, creo que todo el mundo habla de desigualdad. Hoy en día es una palabra que está en boga y muchas, digamos, la connotación que tiene si la enfrentás a su, digamos, al antagonista, que sería igualdad, es la sensación que te genera es desigualdad, es sinónimo de egoísmo, de poca solidaridad, de injusticia, mientras que la palabra igualdad siempre te refiere a esta equidad, a esta cosa de ser generoso con los demás. Es decir, ya tiene como una carga moral, digamos, bastante diferente una palabra de la otra. Ahora, si vamos a la parte metafísica del ser humano por un minuto, ¿no? Si empezamos a estudiar qué es el ser humano tiene características en común,
pero cada persona es completamente diferente a la otra. Yo soy diferente a vos, soy diferente a Rafael. Tenemos de parte biológica somos diferentes, pero al mismo tiempo somos diferentes a nivel de nuestros proyectos, a nivel de nuestros sueños, a nivel de nuestras habilidades, a nivel de nuestros intereses. Y justamente esa diferencia es lo que hace justamente la variedad y la diversidad del mundo en el que vivimos. Pensar en un mundo, cómo sería un mundo en el cual todos fuéramos iguales. Sería un mundo completamente aburrido. No tendríamos médicos, arquitectos, músicos, ingenieros, maestros. Es decir, justamente el hecho de que seamos diferentes hace que justamente podamos generar productos diferentes y que podamos comerciarlos. La desigualdad natural de la gente es algo completamente lógico, pero lo que sí implica que eso mismo te va a llevar a diferentes resultados. Diferentes resultados porque justamente te interesan diferentes cosas, pero al mismo tiempo porque venimos con capacidades diferentes. Yo nunca voy a tener la habilidad para jugar al tenis que tiene Roger Federer. Y Roger Federer ya no le interesa la filosofía como me interesa a mí. Y mi hijo toca el piano de una manera que yo, aunque practique 20 años, nunca jamás voy a lograr tocar ni la cuarta parte de él. Es decir, cada persona viene con habilidades diferentes y eso implica que te vas a llegar en distintas áreas de edad a situaciones diferentes. Y dentro de esas situaciones diferentes, también tiene que ver con la parte económica. Es decir, si yo soy una persona que con más perseverancia, que estoy dispuesta a tomar más riesgos, que he comprometido más tiempo en mi trabajo, digamos, se dan una cierta cantidad de condiciones y genero un producto que la mayor cantidad de personas en este mundo están dispuestos a comprar, posiblemente genere una riqueza, digamos, que no la va a generar otra persona. Yo creo que ahí una de las cosas importantes que viene en connotación con la palabra desigualdad es el tema de la justicia. Entonces, si querés, vamos un poquito más profundo luego a eso, pero determinar qué tipo de desigualdad es justa, es injusta, es importante. Pero si, digamos, arrancamos desde la base en que todos los seres humanos somos diferentes y que por el hecho de ser diferentes vamos a generar o realizar diferentes actividades que nos van a llevar a diferentes resultados, que el producto de ese resultado sea diferente, es parte de ese proceso y no tiene absolutamente nada de inmoral o de injusto. Así que como para arrancar, digamos, para entrar en calor, esa es mi primera respuesta. Excelente, sí, ¿sabes por qué te preguntaba eso? Porque justo cuando nosotros entramos a analizar este tema que ya está tan trastocado, ¿no? En muchos aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, siempre están tratando de poder hallarle un enfoque, ¿no? Entonces, cuando yo pude escuchar y leer también tu ensayo, el enfoque tal vez donde se aplica un resultado no es un enfoque mucho más objetivo, ¿no? Entre una persona que ha sabido aprovechar una oportunidad del mercado para poder ofrecer un producto, ¿no? Y poder generar ganancia por medio de ello, como otra persona que tal vez no ha hecho uso, no ha desarrollado sus habilidades o sus capacidades y simplemente se ha quedado pues en un nivel mucho más bajo respecto a eso y los resultados obviamente son mínimos y ahí vemos que hay una desigualdad totalmente comparable, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en este tipo de resultados objetivos, por ejemplo, en el libro de Capital del siglo XXI de Piketty, él se enfoca mucho cuando abarca el tema de la desigualdad en el tema de la acumulación de riqueza, ¿no? Él ya proyecta un panorama de que esto siempre se va a mostrar hacia arriba, es decir, que el crecimiento de la riqueza va a ser constante, que va a estar por encima del crecimiento económico, ¿no? Pero leyendo a otros autores dicen que ese no debe ser el enfoque para analizar de manera objetiva la desigualdad, sino debería ser un enfoque a nivel de ingresos, ¿no? Entonces, eso era un poco mi pregunta, ¿hacia dónde crees tú, tratando estos dos escenarios, que deberíamos nosotros tal vez dirigirnos, ¿no? O tal vez enfocarnos un poquito más a revisar un poco. Bueno, tiene varias aristas la pregunta que me haces. Yo creo que lo concentrarse es, para mí el tema de la desigualdad no es un problema, digamos, hay dos cosas que acá hay que diferenciar.
¿a qué tipo de desigualdad nos estamos refiriendo? Porque, por ejemplo, si vos me decís, la desigualdad que existe en un país como Cuba, en donde Fidel Castro se demostró completamente millonario y ahora su hermano Raúl también, mientras toda su población vive en una pobreza total, yo te digo, esa es un tipo de desigualdad injusta. ¿Por qué? Porque esa diferencia es consecuencia de una violación de los derechos individuales de las personas, de ejercer su libertad y su derecho de propiedad. Entonces la gente no tiene manera de prosperar, es decir, todas sus posibilidades de sacar la cabeza fuera, de tener algo, de mejorar su vida, de florecer, han sido completamente coartadas. Y la riqueza que van acumulando estos dictadores es justamente un robo a la sociedad a la que están oprimiendo. Entonces ahí hay un tipo de desigualdad que se genera por una violación sistemática de los derechos individuales de otras personas. Y ahí es el caso en donde hay una injusticia. ¿Dónde hay una injusticia? Cuando yo de alguna manera te estoy inhabilitando a vos de ejercer tus libertades para lograr los proyectos en tu vida que quieras. Y ese es el caso que se está dando hoy en Cuba o países occidentales, ahora en Venezuela también. Ahora, hay otro tipo de desigualdad que es justamente la que se genera cuando en un país libre, en donde hay respeto por la libertad y donde hay respeto por la propiedad, la gente, justamente por esto que comentábamos antes, por sus habilidades naturales, por su predisposición al esfuerzo, capacidad de tomar decisiones, por la capacidad de tomar riesgos, genera diferentes riquezas, es decir, produce diferente riqueza. Entonces, ese tipo de desigualdad a mí personalmente no me preocupa, porque lo que vos tenés es liberamente para generar ideas y tratar de mejorar tu vida y de generar justamente esa riqueza. Entonces, yo cuando dicen hay grupos que acumulan más capital que otros, el problema es cuando unos grupos o un grupo de personas, un grupo de políticos o quien sea, acumula capital, digamos, en violación justamente de la posibilidad de los demás de acumular capital. Pero si no, para mí no eso es un problema y no es un tema al cual hay que ponerle foco. Es decir, lo que hay de foco es analizar cuáles son las sociedades en donde ha habido más movilidad social, en donde la gente, por ahí sin tener demasiados recursos, ha logrado justamente generarlos a través de su trabajo, a través de generar una idea, producir algo que la mayoría de la gente en el mercado desea. Entonces, lo que tenés que analizar es eso, cuáles son las condiciones que se dan para que la gente pueda mejorar su posición. Lo que preocupa ahí es la pobreza, entonces, ¿pero qué tipo de pobreza estamos teniendo? Es una en donde la gente no tiene posibilidades de salir adelante, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y es completamente distinto también a la pobreza que muchas veces Piketty también pone en su libro, ¿no? Hay pobreza, hay un chico de 10 años es pobre porque nunca ha generado nada en su vida. También alguien que ha decidido, quiere irse a no sé, a un rincón del país y adorar al sol, también va a ser pobre. Eso es una decisión. Es completamente distinta a la pobreza de la cual no puedes salir porque no tenés ninguna oportunidad. Claro, sí, comprendo bien el enfoque que le das. A veces, bueno, para bien o para mal, a veces es necesario también hacer un análisis, ¿no? Sobre la manera en cómo podemos proponer quizá algunas acciones para poder trabajar en apoyo quizá a esa deficiencia de la sociedad, a esa falencia de la sociedad, ¿no? Quizá como personas mucho más conscientes de lo que implica en este caso, el desarrollo de capacidades, de habilidades, de aprovechar mejor las oportunidades y todo eso, ¿no? Rafael, no sé, ¿tienes tú alguna Sí, pregunta? Tal vez tú estás más en ese enfoque y más ligado quizá al contexto, ¿no? sí, en realidad yo quería consultarte, María, dentro de tu intervención o dentro de tu visión, ¿cuál debería ser, digamos, el nivel o el tope de intervención del Estado? Yo leía tu artículo que eras muy duro, sobre todo en la primera parte, sobre la intervención del Estado y que le quita a unos para darle a los otros. Y tal vez en la última parte de tu artículo humanizabas un poco más tu discurso duro, porque tú incluso llamabas hipócritas
a alguna de esta gente que hace ese tipo digamos, de repartición que tú lo has calificado que es de forma injusta, cosa que, hago un paréntesis, coincido totalmente, porque hay gente que sobre todo ya yendo al tema ideológico, porque básicamente es gente de izquierda, que hace, en nombre de la lucha de clases, hace una repartición de recursos, pero siempre se queda con la mejor tajada. Entonces, a eso es lo que los llaman los caviares, ¿verdad? Es decir, que yo creo en que todos deberíamos mantener un estándar, digamos, humilde de vida, todos menos yo, ¿no? Que gobierno. Pero a la vez, y acá te quiero provocar un poco más con el tema, ¿no crees que también esa hipocresía también se da por el otro lado de algunos liberales que dicen no a la intervención del Estado, pero ahora que estamos en crisis son los primeros en haber recurrido al Estado para que el Estado les entregue recursos para poder refinanciar o para poder impulsar sus empresas? ¿Cuál debería ser el nivel de intervención del Bueno, Estado? yo creo que, bueno, que si, digamos, esos empresarios no son verdaderamente liberales. Por eso es importante a veces definir, ¿no? Para mí, el verdadero liberalismo o el verdadero capitalismo es un sistema basado justamente en el reconocimiento de los derechos individuales. Y cuando hablamos de derechos individuales me refiero a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad, que también los padres fundadores pusieron en la Declaración de la Independencia, y nada más, que son justamente los que llamamos derechos negativos, porque en realidad a lo que se refiere es que nadie me los tiene que proveer, a mí nadie me tiene que proveer de libertad o de propiedad. Simplemente lo que tienen que hacer los demás es limitarse a no violar esos derechos. A diferencia de los demás derechos, que si querés después vamos un poquito sobre lo que son ya ahora, hoy en día, los derechos sociales. Entonces, en la visión liberal, el Estado tiene un rol. Yo no soy anarquista, creo que incluso el Estado no solamente no es como algunos lo llaman, es un mal necesario, creo que es un bien necesario. Pero creo que tiene una función muy particular, que es simplemente garantizar el respeto por los derechos individuales de las personas, con justicia, con seguridad, con policía y nada más. Y creo, aquí uno dirá, bueno, pero dejas un montón de cosas sin, digamos, de alguna manera, sin un montón de necesidades sin satisfacer. Y acá yo creo en el ser humano, creo en la capacidad de pensar, de crear, de florecer. Vemos un poco alrededor nuestro y pensamos cómo vivían nuestros antepasados y vemos la capacidad de creación del ser humano que en el mismo planeta que existe hace millones y millones de años, hoy vivimos una vida muchísimo mejor. Y eso, no, digamos, la riqueza, los bienes no crecen en los árboles y caen así como manzanas. Es parte justamente de la creatividad del hombre. Me perdí. Bueno, entonces yo a lo que me refiero es cuando uno le da al hombre libertad y directamente le protege su derecho de la propiedad, yo creo que la capacidad del hombre es ilimitada. Y esto lo ves en los países justamente donde se respetan más estas libertades, donde hay un ranking, digamos, que uno puede ver en la Heritage Foundation, en el Fraser Institute, que hacen cuáles son los países con mayor libertad económica, que si vos comparás son los países donde la gente vive mejor, mayor calidad de vida, mayor respeto por la propiedad, donde la gente vive más tiempo, donde la gente tiene más tiempo para recrearse y no solamente para trabajar. Entonces, yo creo que el rol del Estado es eso, es simplemente proteger los derechos individuales y comprendiendo eso ahí te darás cuenta que justamente no ofrece privilegios a ninguna persona y a ningún grupo. Entonces, un empresario que ahora le toca la puerta al Estado y le dice, venía a salvarme porque estoy en problemas. El Estado no es función del Estado salvar a ninguna empresa con los fondos de los demás. ¿Por qué? Porque implica una víctima, es decir, el Estado no genera fondos. Para salvar a alguien tiene que sacarle plata al bolsillo de los demás. Y eso justamente es violación del derecho de propiedad de las personas. Uno puede ser solidario y colaborar con la causa que más nos guste y hasta donar todas nuestras riquezas si así lo deseamos. Pero lo que no podés admitir es que el gobierno, un grupo o quien fuera, tiene derecho sobre justamente tus derechos. Como decía Ana, a quien yo sigo mucho y soy objetivista, no existe el derecho a violar los derechos de los demás. Es una contradicción. María, Sí. y antes de profundizar el tema, porque es muy interesante todas las, digamos, lo que ha sido ya profundizando el tema, pero yo quisiera regresar un poco a los primeros segundos de tu exposición,
Mm. porque creo que hay un tema que no deberíamos dejar de lado, que es el derecho de ser desigual, tú lo comentas, pero ¿no crees que a veces en el colegio más bien se quiere estandarizar a los alumnos, a los escolares? Es decir, decirle, bueno, tú tienes el primer puesto porque eres brillante en matemática, porque eres brillante en historia, y vamos colocándole como etiquetas. Tú eres el número uno y los demás, digamos, ya no son tan preparados, bueno, y que de repente puede ser brillante en diversas materias que no necesariamente enseña el colegio. Entonces, ¿qué opinarías sobre ese tema? Porque creo que es un tema que no es menor referente a las consecuencias justamente de premiar la igualdad en esas cosas, viene muchas veces del colegio. Yo creo que estoy de acuerdo con vos, y los sistemas educativos de América Latina y de gran parte del mundo son un completo desastre, y lo que buscan, en vez de tratar a cada alumno como un individuo y como tratar de hacer florecer esas habilidades, esos intereses que tienen adentro, tratan justamente de los educan, digamos, a todos exactamente de la misma manera. Y si te pones a pensar, la educación en Latinoamérica, los contenidos de la educación vienen del Estado. Es decir, tenés colegios privados, yo no sé cómo es en Perú, pero aquí, por ejemplo, en Argentina, incluso los colegios privados tienen que dictar los contenidos que el Estado dice. Si tenés cierta flexibilidad para dictar, poner algún otro libro, digamos, pero los contenidos los dicta el Estado. Y esos contenidos justamente lo que buscan es obediencia, repetición y que todos consuman exactamente lo mismo. Cuando justo somos diferentes, yo siempre comparo, no digo lo mismo que si el Estado dijera, a partir de ahora todos los chicos de 4 años a 17 años tienen que consumir exactamente la misma dieta, sin tener en cuenta si un chico es celíaco, si otro es deportista, si el otro no sé, determinadas alergias, a todos lo mismo. Y con la educación es lo mismo, es a todos lo mismo. Y después, obviamente, yo no estoy en desacuerdo en el sistema de premiaciones. Si un chico se destaca en algo porque le pone esfuerzo, porque es más habilidoso, tenés que premiar y reconocer, porque es la manera también después de incentivarlo a que vaya por más, a que trate de mejorar en su vida en ese aspecto. Pero lo que no estoy de acuerdo es este tipo de educación que estamos recibiendo en los colegios y en las universidades públicas también de América Latina, que son tendencia esa educar a todos exactamente de la misma manera. No estoy de acuerdo con eso. Ok, sí, bueno, ahora un poco, ya que Rafael metió el tema de la educación en este aspecto, claro, ¿no? Si podemos nosotros, lamentablemente creo que somos conscientes acerca de este modelo educativo, especialmente lo que se Mm, lleva tanto en la educación superior como en la educación mm, escolar, lideradas o gestionadas por el Estado, ¿no? Es un sistema demasiado parametrado, ¿no? Y a la vez estandarizado, donde no permite el desarrollo de capacidades o de competencias individuales, ¿no? Que nos permitan enfrentar a su vez este contexto que cada vez resulta mucho más competitivo. Y a la vez también es un gran limitante pues para poder entrar a este enfoque del que tú hablas, ¿no? Acerca de poder aprovechar bien las oportunidades, identificar nuestras capacidades y todo pues lo que se manifiesta en todo lo que es la generación de una desigualdad más adelante pues por resultados, ¿no? Y bueno, tratando un poco de también ir afinando a estos temas, ¿por qué? Porque un indicador importante para poder medir qué tan bien estamos avanzando en esta lucha contra los igualitaristas que también tú mencionas, ¿no? Donde también enfocas el tema de lo justo, de lo que ellos consideran. Es importante relacionar esto al tema de crecimiento, ¿no? De crecimiento también económico de un país. Y te preguntaría, María, ¿cuál es para ti? ¿Es inversa, directamente proporcional, crecimiento económico, desigualdad? ¿Es algo que a mayor crecimiento, mayor desigualdad o mayor crecimiento, menor desigualdad? ¿Cuál puede ser tu enfoque en ese aspecto? Yo te diría que mayor libertad es posiblemente mayor desigualdad. ¿Pero por qué? Porque justamente dejas a la gente libre para lograr
las metas que... Si vos dentro de un país capitalista tenés una persona que dice, a mí la riqueza no me interesa para nada, quiero vivir en una comuna y repartir y distribuir todo lo que producimos con mis vecinos y no quiero tener más que, no sé, la ropa puesta para vivir, podés hacer. Pero también tenés la persona, un Steve Jobs, que dice, me apasiona la tecnología, quiero generar un producto que no solamente me dé placer a mí, sino que logre satisfacer las necesidades de millones de personas. Lo genera, lo produce y lo logra. Para que alguien se haga millonario, multimillonario, que es un poco el concepto en el cual están en contra todos estos igualitaristas, ¿qué es lo que tiene que lograr esa persona? Si nos ponemos a pensar, para hacerte multimillonario tenés que lograr generar un producto o un servicio que millones de personas estén dispuestas a pagar por ese servicio. Y nadie es tonto, es decir, si la gente está dispuesta a pagar por ese servicio, es porque encuentran un beneficio, un resultado en ese producto que hace que les valga la pena sacarla de su bolsillo. Es decir, en un país libre, nadie se hace rico torturando a los demás o violando los derechos de los demás. La única manera que tenés de hacerte rico es justamente ofreciendo algo a los demás. Lo haces quizás porque también te da placer a vos, pero lo que es ese, digamos, si no, no tenés manera. Entonces yo lo que te diría es que sí, en un país libre, justamente posiblemente vayas a ver más desigualdad, porque va a haber multimillonarios que en un país igualitarista como Cuba jamás los vas a tener, salvo digamos, autoritarios ladrones de turno. Pero si no, no vas a tener la cantidad de millonarios que tenés en un país libre, como por ejemplo en Estados Unidos, que es lo más libre de los países más libres que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo vas a tener gente pobre, vas a tener la gente pobre que tiene la posibilidad de salir si realmente se lo propone. Y vas a tener la gente pobre que quiere ser pobre porque ha decidido ser pobre. En la religión, ¿cuántos curas tenemos que hacen los votos de castidad, pobreza y obediencia? Y deciden ser pobres por propia decisión. Entonces, perdón que me extienda demasiado, pero la pregunta es, sí, digamos, necesariamente cuando tenés países más libres posiblemente tengas más desigualdad, pero el nivel de vida de la gente de todas maneras siempre va a ser más alto. Cuando tenés países igualitaristas en donde distribuyen todo, no hay manera de generar mucha riqueza si vos lo que haces es empezar a distribuir. Cuando empezás a distribuir, el nivel de calidad de vida de la gente tiende a bajar. Es decir, pues no podés distribuir lo que no se genera, lo que no se crea. Y la gente empezás a violar su derecho de propiedad, la tendencia es a no produzco más porque me lo quitan. Ahí tenés, no sé si han leído La rebelión de Atlas, el libro de Ayn Rand, tenés un claro ejemplo de lo que pasa en una sociedad cuando castigás a la gente que crea y que produce. La tendencia es no produzco más, me voy. No quiero lidiar más con estas sanguijuelas que cada cosa que produzco vienen y me la sacan. Entonces, sí, pero otra vez, hay más desigualdad, no me preocupa la desigualdad. Yo creo que tenemos que concentrarnos en la pobreza y en las causas de la pobreza y ver cómo lidiamos con eso. María, y tal vez para las sociedades sería un desafío la felicidad de ser desigual, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero a veces encontramos de que en este mundo del marketing y del comercio muchas veces confunden a los chicos, ¿no? De que tú eres feliz si tienes el último celular, si tu felicidad es alcanzar cosas o bienes que de repente dentro de tu realidad no la puedes alcanzar. Y algunos jóvenes equivocados por el ganar algo fácil terminan entrando a la delincuencia justamente para querer lograr aquello que no son capaces de lograr, digamos, dentro de la realidad y el propio contexto que viven. ¿Qué reflexión te traería, digamos, el tema del marketing, el comercio? ¿Está bien como está enfocado o más bien tal vez hay que introducir un poco más de punche en tratar de educar psicológicamente a los chicos, de repente preocuparse por la psicología y la educación de las familias? ¿Qué piensas de respecto, María? Yo creo que obviamente siempre hay gente más amable y cuando vos te ofrecerlo y promocionarlo de la mejor manera, lo más atractivo posible. Entonces muchas veces, no sé, yo estudié publicidad también, con lo cual decís, bueno, ¿cómo relaciono? Yo quiero este auto, vendérselo a determinado
audiencia, determinado target de personas, entonces tratás de relacionarlo con algo que esas personas ven como exitoso y demás. No creo otra vez, no creo que la gente sea tonta. Yo creo que sí, a veces confundimos valores y en vez de entender que eh, lo que uno obtiene, verlo como una consecuencia de un trabajo de productivo, hacer algo que uno lo apasiona, lo que uno le gusta en la vida, y bueno, como consecuencia uno obtiene una riqueza y puede lograr comprar aquellas cosas que realmente nos hacen la vida mejor, todo su, toda su seguridad o su autoestima, digamos, en algo justamente que no les va a conceder autoestima porque es externo, la autoestima es algo que se genera desde adentro. Pero el punto es, si, suponete que tenés gente que fácilmente es convencible y demás, porque no tiene claros sus valores y porque no tiene claro realmente qué es lo que lo va a hacer sentir bien o justamente tiene una baja autoestima o baja seguridad, entonces trata de depositarlo en una cosa externa. Yo creo que ahí es, digamos, responsabilidad de nadie. Es decir, yo no tengo la responsabilidad de las decisiones que vos tomás de tu vida. Creo que es un tema de los padres, de tratar de educar chicos lo más seguros de sí mismos posibles y que se den cuenta justamente que su seguridad va a depender digamos, de los logros que obtengan en su vida por usar su mente, por lograr sus proyectos y no por el nuevo modelo de auto que se compre. Ahora, no estoy en contra para nada del consumo. Yo creo que uno si puede consumir es porque también tiene que haber generado riqueza para poder consumir, otra vez, en una sociedad libre de personas honestas. Y el consumo, digamos, las cosas te hacen la vida mejor. No hay que decir, no, el consumismo es malo. No, consumir implica lograr estar rodeado en tu vida de cosas que te hacen tu vida más fácil, que te dan más tiempo en tu vida para dedicarle a las cosas que también te interesan. Yo digo, si yo no tuviera no sé, heladera, lavarropas o microondas, por ahí hoy no le podría dedicar a mis hijos el tiempo que puedo dedicar justamente porque todo eso me ha quitado trabajo de encima. Entonces, otra vez, creo que el rol de los padres, generar seguridad en los hijos, generar autoestima y que no empiecen con sus amigos en la competencia de quién es el último modelo, porque eso claramente no les va a generar la felicidad. Eh, Así que bueno, hay que trabajar básicamente en los valores. Claro, y considero que ahí podríamos, siempre tratando un poco de ligar todos estos aspectos también a la parte económica, podríamos nosotros quizá concluir en algo que si realmente nosotros pensamos o consideramos acerca de cómo podemos analizar o cómo podemos medir, ¿no?, el bienestar de las personas, mucho más allá de enfocarnos en una desigualdad a nivel de rentas, también podríamos enfocarnos en evaluar una desigualdad a nivel de consumo, ¿no? A ver si realmente podemos encontrar allí una brecha bastante amplia, ¿no? Teniendo en consideración lo que mencionas. Y para poder un poco también reforzar esta parte, vamos a dar algún lugar a algunas preguntas que nos están haciendo. Y acá hay una, Mari, que nos dice, el índice Gini, que mide la desigualdad entre los países, es muy cuestionado para medir el progreso de los mismos. ¿Concuerdas tú, María Martí, con esta crítica? No sé exactamente cuál es la crítica, pero creo que lo que tienen en cuenta son un montón de variables que realmente no aplican, como por ejemplo esto, por ejemplo, si no, no es un tema en el cual no soy economista, así que no quiero tampoco tocar de oído. Pero creo que muchas veces lo que hacen es ponen, digamos, tratan a la pobreza y ponen dentro del análisis de la pobreza, por ejemplo, chicos de 10 años o alguien que ha acabado de renunciar a un trabajo. Entonces dicen, bueno, hay un montón de gente que está desempleada, que no tiene ingresos, entonces por lo tanto son pobres. Y en realidad son pobres circunstanciales, pero no son pobres, digamos, porque la estructura de la sociedad de alguna manera los empuja a ser pobres. Es decir, alguien que jamás ha producido porque es muy joven o lo que fuera, digamos, no es un pobre, es un pobre, digamos, porque está en las circunstancias en las que tiene que ser pobre, pero de ahí. Pero no me quiero meter mucho en la parte económica, digamos, porque no es mi fuerte, no soy economista y no quiero decir una cosa por la otra. Así que se lo dejo a eso a Iván Carrino, que lo tuvieron la semana pasada.
Perfecto. Sí, sino que ha sido, es bueno, es un indicador con los cuales difieren muchos liberales al momento de poder analizar una situación o un indicador de desigualdad, ¿no? No sé, Rafael, si deseas comentar. Sí, te quería preguntar si has encontrado dentro de tu visión, claro, es en realidad un ideal, ¿no? Pero tal vez alguna sociedad, algún gobierno ha sentido que se ha acercado a lo que tú propones, es decir, al tema de no castigar o, digamos, más dicho, de premiar la igualdad. De Yo repente creo algún que país que hayas no, visto. con, digamos, con el concepto de la definición que yo he dado de lo que es capitalismo, que es el sistema que respeta y que garantiza los derechos de las personas, no hay ningún país que realmente haya aplicado este sistema en forma pura en toda la historia de la humanidad, lamentablemente. Lo que tenés es un montón de sistemas que se han acercado más a ese al, digamos, si tenés un montón de economías mixtas en el medio que combinan elementos de libertad y de respeto por la propiedad y respeto por los contratos, y sociedades justamente que se van para el otro lado, como las más comunistas o socialistas. Lo que es, no existe una sociedad con ese ideal actualmente, pero tenés países que se acercan más a eso. Y si vos agarrás nuevamente los países con mayor libertad económica y que se acercan más a este ideal, vas a ver que son los países que tienen mayor calidad de vida, que la gente vive, que los contratos se respetan, que hay mayor respeto por la propiedad, donde hay más posibilidades de sacar un crédito, donde hay más posibilidades de comerciar. Es decir, todas las variables mejoran justamente cuando se da esto. No, no existe digamos, el sistema puro aún, siempre digo aún, porque puede ser, es una utopía, no, se puede dar perfectamente, pero todavía no se ha practicado consistentemente, digamos, en forma pura. Ok. Estamos trabajando para eso. Sí, ok, perfecto. Entonces, una consulta, ya aterrizando un poco, yo creo que hemos hablado de desde un aspecto bastante global, bastante amplio, ¿no? Sí. Porque es un tema que no solamente se ve a nivel de América Latina, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pero si nos vamos acercando un poquito, yo creo que no podemos nosotros dejar de conversar acerca del modelo chileno, de lo que pasó en Chile, que yo creo que ha sido un tema de mucha discusión, de mucha reflexión. Te comento que cuando yo estaba realizando y sigo en este proceso de realizar mi tesis doctoral, pues yo tomaba como ejemplo Chile y decía Perú tiene que entrar en el bicentenario a la OCDE. ¿Por qué? Porque vamos a ser parte de este club, vamos a nosotros a tomar como ejemplo estrategias, formas de gobierno que realmente pueden ayudarnos a superar todas estas brechas de desigualdad desde el punto de vista económico y también el tema de pobreza que está relacionado. Pero cuando llega a pasar este tema de Chile, me desconcierta totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí? Si hablamos nosotros de un país donde se han registrado altos ingresos, si hablamos nosotros de un país con menor presión tributaria a comparación de los demás países que forman parte de la OCDE, hablamos, por ejemplo, entre una diferencia de un 20 a un 34% de los demás países que forman parte de la OCDE. Si hablamos de un país con menor gasto social, igual en comparación a los demás países también que forman parte de la OCDE, y sobre todo, si hablamos de un país también con un nivel alto o elevado de movilidad social, que en muchos de los aspectos se ha tomado como una gran solución, ¿no? A esta situación de salir de la pobreza. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tantos chilenos han demostrado o han sacado a la luz este descontento con su statu quo? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, allí, Mari? ¿Qué pasó? Obviamente teniendo en cuenta todo lo que ya nos has explicado, ¿no? Si bien es cierto, hay una responsabilidad absoluta en la persona, lo cual es difícil, asumir responsabilidades, para desarrollar con libertad y amplitud todas tus competencias y habilidades y comerte el mundo. Pero ¿qué pasó ante una situación que supuestamente se muestra favorable, pero que sin embargo no demostró así? Y miren lo que ha pasado en Chile, ¿no?
Es difícil analizar la situación de Chile. Yo creo que hay temas aquí. Yo creo que todo lo que decís sobre los índices y cómo ha mejorado la calidad de vida de la gente en Chile es cierta y es real. Pero el punto es que yo creo que mucha gente, quizá porque parte es iniciado por gente joven, yo no sé si tenían en claro de dónde venían. Uno siempre, digamos, si vos analizás tu situación actual y decís, parte de mi situación no me gusta, no estoy teniendo las suficientes oportunidades y te das, digamos, que estás viviendo en un medio injusto, tu primera reacción es, bueno, hay que hacer algo para cambiar este sistema. El tema es no tener en cuenta desde dónde venís y qué situación estabas antes, y no tener en cuenta el crecimiento que experimentó Chile justamente cuando empezó a tomar medidas de orden más liberal o de orden más capitalista. Entonces, cuando vos de alguna manera no haces ese análisis y lo que estás diciendo, bueno, hoy estamos con un gobierno que supuestamente es liberal y yo me encuentro en situaciones que no considero que son justas, no tengo posibilidades de crecer, no tengo posibilidades de obtener buen trabajo, etcétera, etcétera, lo primero que culpas es a lo que ves, sin tener en cuenta de dónde venís. Yo creo que algo de eso hubo en Chile, pero yo también creo que hay una agenda política detrás de todo lo que ocurrió. Fíjate que en toda Latinoamérica, saquemos por un minuto Venezuela, todos los países de Latinoamérica están en peor situación que Chile, estamos viviendo una economía bastante más complicada que en Chile, y no hubo ninguna protesta así como la que hubo en Chile. ¿Por qué en Chile, que es el país que la gente está viviendo mejor, que hay más competencia, que hay más producción? ¿Por qué justamente en Chile? Y yo creo que no ha sido espontáneo. Yo creo que hay una agenda atrás de decir, Chile hoy es el foco capitalista de Latinoamérica. Si vos estás en contra del capitalismo y querés destruir el capitalismo y querés demostrar que el capitalismo no funciona, ¿en dónde vas a generar lío? En el país más capitalista. Y que todos estos grupos también, no sé si se inicia con este grupo universitario, por ahí no tengo los detalles que podría, por ejemplo, darte Axel Kaiser, pero yo creo que también dentro de lo que es la educación chilena hay mucho socialismo, es decir, los educan en el socialismo. Y si chicos, digamos, ¿no? Sus padres o lo que fuera no han leído historia y no se han dado cuenta de dónde venía Chile, posiblemente digan, bueno, no me gusta este sistema, hay que levantarse contra algo que considero injusto. Pero también yo creo que ha habido una agenda política, no sé exactamente dónde viene, pero de tratar de demostrar que Chile, que es el país más capitalista, el capitalismo no funciona. Yo creo que es un ataque, que ha sido un ataque puntual al capitalismo. El María, tiempo y lo entrando a una demostrará. realidad que tú conoces muy bien, ¿cómo Sí. está Argentina? ¿Cómo, cómo ves tú desde tu amplia visión profesional y justamente lo que has calificado, ¿no? De la igualdad y la desigualdad en Argentina? ¿Cuál sería tu análisis de lo que está sucediendo ahí? Argentina hoy, digamos, siendo realista, la veo muy mal. Creo que el problema era justamente que cada vez se vuelca más, estábamos hablando un poco de los países más liberales, este ideal del que hablábamos y los países más socialistas. Argentina va cada vez tomando más medidas hacia los países más socialistas. Parece que salimos y volvemos a caer exactamente en lo mismo. En lo que tenés en Argentina es empresarios muy ricos, pero que se han hecho ricos, y yo entiendo la bronca de la gente con este tema, ¿no? Porque hay muchos empresarios que se han hecho ricos por justamente tener algún tipo de arreglo con el Estado, ¿no? El Estado les genera algún privilegio, los protege de determinada manera. Entonces, gente que no se ha hecho rica tomando riesgos y ofreciendo un buen producto a la sociedad, sino que se ha hecho rica justamente por estar protegida por el Estado. Más toda el Estado más grande es una cosa elefantiásica en donde ningún político renuncia a ninguno de sus privilegios mientras pide cada vez más esfuerzo y esfuerzo a la población, impuestos cada vez más altos, leyes laborales que implican que también los empresarios no puedan contratar gente de falta de trabajo, la pobreza está en un 40%, está la situación complicada, pero está la situación complicada justamente por las medidas que se toman. Acá hay un
círculo vicioso. A veces me gusta explicarlo porque los argentinos hasta ahora han sido todos un desastre, desde que yo nací. Un poquito más, un poquito menos, pero han sido un desastre. Pero al mismo tiempo uno tiende siempre a culpar a los políticos de turno. Pero Argentina, salvo en un periodo, en este momento estamos en democracia, es decir, esos políticos los elige la gente. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué la gente en el fondo vota por ese tipo de medidas. Medidas distribucionistas, medidas en donde se cierra el comercio, en donde las leyes sobre laborales son tan complicadas que nadie quiere contratar a nadie. Entonces, lo que necesita Argentina hoy, yo creo que todo Latinoamérica, y por eso es lo que estamos trabajando, es un cambio cultural. Creemos que la economía y la política no dejan de ser de consecuencias de las ideas filosóficas, también te diría, me animo a decirte, de la mayoría de la población de un país. Y mientras no trabajemos en esas ideas, difícilmente vamos a cortar este círculo vicioso y vamos a seguir con el mismo tipo de crisis que tenemos ahora, ¿no? Y que con esta pandemia cada vez se van a agravar más, porque nadie está produciendo nada. Así que la que se viene, yo creo que vamos a pasar por unos años bastante complicados. María, y bueno, ya que estamos un poco en ese contexto, justo tengo aquí una pregunta también. Nos indican qué se entiende o qué entiendes tú, María, por los derechos sociales. ¿Son en verdad derechos a la vivienda digna, a una sana alimentación, a un salario mínimo? Desean saber cuál es tu opinión. Eso es lo que hablábamos justamente antes, ¿no? Que están los derechos individuales y yo los llamo los pseudo derechos porque no considero que sean derechos. Otra vez, los derechos individuales son derechos negativos. ¿Por qué? Porque no implican ninguna víctima. Vos te tenés que abstener, por ejemplo, de violar mi libertad, de violar mi propiedad, de matarme, de violar mi vida. Pero no te genera ninguna obligación más que esa, limitarte justamente a respetar mis derechos. Si te pones a pensar en todos estos derechos sociales que han surgido ahora, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, otra vez, las cosas no caen de los árboles como un fruto, alguien las tiene que generar. Si yo tengo derecho a una vivienda, significa que alguien me la tiene que proveer. Si yo tengo derecho a la salud, alguien me la tiene que proveer. Si yo tengo derecho a la educación, alguien me lo tiene que proveer. Es decir, alguien de alguna manera tenés que violar su derecho de propiedad si no está dispuesto a ayudarme en forma voluntaria para que yo pueda tener acceso a eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos derechos, creo que no son derechos, creo que son pseudo derechos y creo que justamente nacen un poco de esta base filosófica, ¿no? Que creemos que donde hay una necesidad hay un derecho, entonces por el simple hecho de yo tener una necesidad, la tiene que satisfacer. Y la gente, no, yo creo que, digamos, está la gente honesta que desconoce esto, digamos, lo desconoce, y hay gente, digamos, que se aprovecha de esta situación. Pero de alguna manera, si yo tengo derecho a alguien, a algo, significa que alguien me lo tiene que proveer. Y eso implica justamente un derecho a la propiedad o la libertad de esa persona. Y no puede, digamos, otra vez, como decía en RAN, no existe derecho a violar un derecho. Con lo cual, bueno, por ahí me perdí creo que la María, contesté. Pero bueno, No, no y existen los derechos sociales como tales. Y parte de este problema de la igualdad-desigualdad, perdón que ahora hice un clic, es que lo que de alguna manera estos derechos, el tema de la desigualdad, se basa mucho en esto de los derechos sociales, ¿no? Porque lo que querés es igualar que toda la gente tenga las mismas cosas. Entonces, lo que yo propongo es igualdad ante la ley, darle a la gente la misma libertad, el mismo respeto por su derecho a la propiedad. Pero eso es igualdad de ley. Después que cada uno obtenga los resultados diferentes de acuerdo al esfuerzo que haga en su vida, digamos, o a las habilidades que tengan en su vida. Pero, digamos, de alguna manera redistribuir entre todos las ganancias que algunos pocos producen, eso justamente es igualdad ante la ley. Y es lo que genera para mí justamente una gran injusticia. Perdón, excelente. Justo, Rafael. no te preocupes, Mari, pero vamos a hacer aquí algo distinto porque para mí es importante también. Rafael, te hago la misma pregunta. ¿Qué entiendes tú y qué opinas por los derechos sociales?
Yo creo que en el mundo muchas veces ha habido un enfrentamiento entre el pensamiento de la izquierda, que se inspira en el tema de la lucha de clases, y al capitalismo, que muchas veces lo ven como un pensamiento también egoísta. En realidad, yo creo que la inspiración de nuestros ancestros del Perú, que vienen a ser los incas, un poco nos dieron la ruta, que era la ley de la hermandad, que a través de la solidaridad se inspiraba para hacer dentro de la propia comunidad trabajos de bien común, como la minca, la mita, y que en el incanato prácticamente se eliminó el hambre. Cada persona tenía su topo de tierra, tenía, es decir, fue una sociedad totalmente justa. Y en ese sentido yo no considero que el pensamiento, o por lo menos identificado con el pensamiento de la izquierda, ni tampoco en el capitalismo. Sin embargo, trato de rescatar lo positivo de cada uno, pero en efecto yo lo que siento es que una de las cosas que salva muchas vidas y salva muchas veces el hambre es el pensamiento o el sentimiento o el principio de la solidaridad. Por ejemplo, ¿no? El, a través de la Minca se hacía trabajo de bien común que se ha inspirado en tiempos de crisis en el Perú para que muchas amas de casa se reúnan en torno a un comedor para cocinar para toda la comunidad, ¿no? Entonces, cada uno ponía un granito de arena y después ya tuvieron un apoyo del Estado para justamente frenar el hambre de esa comunidad. Entonces, entiendo de que el Estado tampoco puede, digamos, entrar a proveer absolutamente todo, porque lo que originamos también es el conformismo. Eh, por ejemplo, en muchas comunidades o en los campos en el Perú, con mucha pena se ha visto que están abandonados. ¿Y por qué? Porque el Estado ingresó netamente a financiar todo y entonces ya al comunero le sale mejor esperar digamos, el ingreso del Estado a comenzar a trabajar la tierra. Entonces creo que tampoco no hay que caer en la exageración. Yo creo que hay que premiar el trabajo, hay que premiar la laboriosidad, un principio que tenían los incas, ¿no? Principio de Amasúa, Maqueya, Mayuya, laboriosidad, honestidad, decir siempre la verdad. Era un principio, y yendo al tema de la laboriosidad, creo que debería sobre todo premiarse eso. El Estado puede hacer muchas veces una especie de alianza también con el ciudadano. Recuerdo mucho en el gobierno de Fernando Belaúnde, creó el sistema de cooperación popular, que justamente trataba de inspirarse de este legado ancestral de los incas para decir, ya bueno, vamos a construir este camino, ustedes pongan la mano de obra, nosotros ponemos los materiales. Entonces, ahorramos recursos, involucramos a la propia comunidad que decide qué camino se debe construir y nosotros ponemos la parte técnica. Y entonces, creo que por ahí, por el principio de la solidaridad, sentiría que podrían ir mucho mejor las cosas, ¿no? Excelente, muy bien. De todas maneras, tenía que hacerte esta pregunta, amigo mío. Tú Gracias. estás muy cercano a temas de propuestas. Como mencioné, él es presidente de una organización de la Red del Buen Gobierno. Entonces, qué mejor que este tipo de conversatorios puedan llegar a solidificarse, ¿no? En acciones, ¿no? Y no solamente quede pues en un ámbito quizá académico, ¿no? Sino Yo también te podamos devuelvo la pelota, Ruth. a ¿Qué opinas concretar, ¿no? tú? ¿Qué opinas tú? Yo te devuelvo la pelota. Ahora, ¿qué opinas tú sobre este tema, no? Que es, en realidad es muy amplio, pero yo estoy seguro que vas a apelar a tu capacidad de síntesis. Claro, en este caso tal vez estamos un poquito en desventaja porque igual yo me alineo mucho hacia el pensamiento liberal. También considero respecto al tema de que las personas en este caso son responsables de generar sus propios recursos, su propio bienestar, ¿no? No considero el tema del enfoque del colectivismo,
pienso más en la formación y en el logro del individuo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que quizá cuando uno participa en política como que no somos muy, en ese caso, muy aceptados, ¿no? Porque lamentablemente es un mensaje que no vende, ¿no? Pero creo que lo importante es poder uniformizar y mediante una lluvia de ideas, ¿no? De posiciones, poder llegar pues a consolidar esto en un solo mensaje, porque al final el objetivo es el mismo, ¿no? Queremos llegar a lo mismo, ¿no? En ese aspecto. ¿Tú qué opinas, Mari? Déjame agregar algo, porque él habló del principio de solidaridad, del cual nadie está en contra. Es decir, yo creo que los países justamente que generan más riqueza y que dejas a la gente libre, le respetas su propiedad, son los países más generosos. La gente es más generosa porque no se está cuidando permanentemente el bolsillo de que va a venir un político o algún grupo a sacarle lo que produjo. Entonces, yo en el principio de solidaridad, que es algo voluntario, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay muchas circunstancias en la vida en que amerita que uno ayude a aquellas personas que valora o a aquellas causas que uno valora. Lo que uno no puede es basar una sociedad en el principio de solidaridad. Vos tenés que basar la sociedad en el principio de producción de riqueza, que cada persona provea para sí misma. Y yo creo que justamente lo que acá tratamos es no de igualar oportunidades o de igualar resultados, sino maximizar oportunidades, generar sociedades en donde todas las personas tengan la mayor cantidad de oportunidades posibles para florecer en la vida con sus propios recursos, digamos. Pero no estamos en desacuerdo para nada con la solidaridad y con la colaboración voluntaria entre la gente. Eso es importante también de definir, porque muchas veces uno piensa capitalismo, egoísmo, me quiero ganar todo para mí y no me importan nada los demás. En realidad, el egoísmo bien entendido es vos querés que los demás también estén, porque cuanto mejor estén los demás, mejores van a ser tus relaciones, con más gente vas a poder comerciar. Esa visión de que uno está mejor cuando los demás están mal es una teoría vieja de suma cero, en donde para estar mejor yo le tengo que quitar un pedazo de torta al otro, que no es así. Justamente yo creo que lo que hay que generar es oportunidades para todos, para que todos estemos bien. Y en algunas circunstancias, ser solidario en forma voluntaria. Claro. Claro, y lo importante tomando en este caso estas dos posturas, estas dos formas de ver las cosas, vamos aterrizando un poco también en otro contexto y a esto va una pregunta que es muy interesante, Mari, como yo acabo de mencionar, ¿no? Tal vez este mensaje no llega a ciertos sectores de la población, quizá población que necesita de mayor información, de mayor difusión, y poder también entender ciertos aspectos, ¿no? Y poder sacarle ya esa etiqueta, pues, de egoísmo, de explotación, a lo que tanto se habla cada vez que mencionamos el tema del capitalismo. Pero ¿cómo hacemos, Mari, por ejemplo, para que este tema del capitalismo pueda llegar a sectores, en este caso, que necesitan? A eso va la pregunta, no sé, ¿de qué manera se podría conjugar? Y yo creo que es una pregunta también que va a compartir Rafael, porque dice, ¿de qué manera se podría conjugar el capitalismo en sociedades andinas en las que la propiedad colectiva o comunal forma parte de su cosmovisión y modo de entender el mundo? Excelente pregunta. Y con respecto a esa parte, entonces le voy a dar la palabra primero a Rafael. Yo me concentro en la primera parte. No, en realidad yo no quisiera captar el discurso porque este es un tema bastante apasionante. Básicamente yo me reitero en lo mismo, solamente acotar de que el pensamiento, de mi opinión, no se basó en que la sociedad debe basar solamente en solidaridad, porque si bien yo mencioné cómo una producción, una actividad productiva puede incorporar también a la propia comunidad y generarle también la dignidad del trabajo, ¿no? Sin necesidad de regalar o regalar los recursos, sino también premiar el trabajo y la laboriosidad. Entonces, yo me refería netamente a ello, y yo siento aún muchas dudas sobre el capitalismo en el sentido de que siento que aún le falta para conectar con la sociedad en el sentido justamente de que se siente como un tufillo de egoísmo, sin querer calificar, ojo, solamente para dejarme entender en pocas palabras,
Pero lo que yo más valoro particularmente es cuando una persona es totalmente consecuente, ¿no? Es decir, ya, yo soy izquierdista, soy socialista, creo en el pensamiento y vivo en ese pensamiento. Es decir, que vivo en el nivel en el cual yo pregono. Pero yo no puedo ser izquierdista y vivir en una mansión, ¿verdad? Y encima con recursos que se sienten de dudosa reputación. Y muchas veces hay gobernantes, y sobre todo dictadores, que en nombre de la lucha de clases acaparan recursos, incluso hasta sus familias están en las mejores escuelas, en el extranjero. Ya hemos visto a la familia de Maduro disfrutando pues en los mejores restaurantes del mundo. Y entonces, ¿qué clase de socialismo es ese, no? Y vemos, en cambio, si hay socialistas que, bueno, uno dice, caray, sí hace lo que pregona, ¿no? Por ejemplo, el ex presidente de Uruguay, Mujica, que se ve que tiene un estándar de vida humilde, es feliz dentro de lo que hace y comparte sus experiencias, entonces uno termina respetando y diciendo, caray, tiene un pensamiento socialista, pero vive como socialista. Entonces lo mismo sucede con el capitalismo, es lo que yo mencionaba, ¿no? Que claro, se dice que no son capitalistas, pero al menos ellos pregonan el capitalismo acá, muchos empresarios que defienden el capitalismo aquí en el Perú han sido los primeros en ir a los bancos a retirar millones de soles con tasa de interés cero bueno, dicen de que el Estado no debe tener intervención, pero han sido los primeros en captar un recurso que en realidad debió ir para todos y no solamente para ellos. Yo creo que el tema de la hipocresía es moneda común entre nuestros políticos, en donde dicen una cosa y después Transversal. actúan de otra manera. Yo creo que la integridad, que es justamente actuar de la manera que uno piensa, es una de las virtudes importantes que un ser humano tiene que tener. Pero también creo que, digamos, uno puede ser socialista y vivir como socialista, pero el problema, por ejemplo, con el socialismo es que de alguna manera no permite a los demás que viven como capitalistas. En cambio, en un sistema capitalista donde se respetan las libertades, uno puede vivir como socialista si quiere, pero de alguna manera yo tengo la libertad también de generar la cantidad de riqueza que yo pueda producir, si no tengo límite. Entonces, eso es de ahí el beneficio de las sociedades capitalistas. Pero volviendo un poco a tu pregunta, Ruth, ¿cómo transmitirle esto a la gente? No es fácil, yo creo que no hay atajos. Todo el proceso de comprender por qué la libertad es importante, por qué el respeto por la propiedad es importante para poder florecer, no es algo que uno necesariamente comprende en forma natural. Es un proceso, uno tiene que pensar y hacer un link en, bueno, yo veo que en estos países hay riqueza, la gente vive mejor, ¿cuáles fueron las bases de este sistema que pueda producir? ¿Qué derechos se debieron respetar, qué libertad se le dieron a las personas. Es decir, no es algo que uno automáticamente lo comprende, hay que enseñar esto. Entonces yo creo que aquellas personas que están abiertas a enseñar de los ejemplos que uno le puede dar, incluso la gente de muy bajos recursos, es muy emprendedora y a veces ponen un puesto en algún lugar para tratar de generar alguna riqueza para poder alimentar a su familia. Si vos les mostrás a esas personas la cantidad de impuestos que sin saber están pagando, cantidades de palos en las ruedas que le están poniendo para que no puedan florecer y crecer, y cómo mejorarían su situación en un contexto mucho más saludable, yo creo que de a poquito puedes hacerles entender por qué un sistema de libre empresa o de respeto por los derechos individuales va a ser para el futuro. Y este es otro tipo de gente que es un poco, que vos me decís, un poco agresivo en ese sentido mi ensayo, y es verdad, pero que hay un poco también de este tipo de gente que es resentida y no quieren crecer ellos, lo que quieren es tratar de bajar a los demás. Las personas que tienen éxito y que les va bien en la vida, lo que quieren es verlos fracasar. Entonces, con esas personas no hay mucho argumento que valga, lamentablemente, y yo creo que uno tiene que elegir sus batallas y tratar de cambiar la manera de pensar y mostrar la realidad
a aquellas personas que realmente quieren mejorar y que están dispuestas a ver la realidad. Y es un trabajo de hormiga, es haciendo el trabajo que hacemos nosotros con este tipo de actividades, escribiendo, expandiendo las ideas. Y un concepto que para mí es fundamental, y cierro un poco la idea con este tema, es no siempre dar datos económicos y dar estadísticas. Yo creo que acá hay un concepto que es fundamental, del cual Ayn Rand habla mucho, que es que cada ser humano tiene derecho a su propia vida y a su propia felicidad y a proyectar su vida, a sus propios valores, y que no somos animales sacrificables en beneficio de los demás, que porque los demás quieran algo de mí no tienen derecho a sacrificar mi vida. Y por supuesto yo no tengo derecho a sacrificar a los demás en beneficio propio. Y yo creo que eso es algo con lo cual podemos llegar a la gente, porque en el fondo todo el mundo, en el fondo de su alma, quieren vivir su propia vida, y quieren florecer y quieren ver, no sé, quieren vivir una vida plena. Entonces yo creo que esos son los argumentos morales que tenemos que empezar a tocar un poco más. Excelente, Mari. Y bueno, ya para ir terminando, me indican que ya nos estamos pasando del tiempo, pero quisiera aprovechar una capacidad que hay en ti, y lo acabo de escuchar hace un momento. Escuché que tú tienes una especialidad también en marketing, y a eso un poco iba. ¿Qué nos falta a los liberales? Si sabemos bien dentro de este concepto de marketing, bien, podemos nosotros definir nuestro segmento, diseñar nuestro producto, nuestro servicio y atacar, ¿ok? Pero ya nuestro segmento ya no son más las personas que quizá opinan, piensan y comparten nuestra manera de ver. Ahora nuestro segmento, que a la vez se convierte también en un gran reto, son personas que opinan, piensan distinto, o que quizá que aún no comprenden el mensaje que queremos nosotros transmitir. ¿Cómo hacemos, Mari? Y yo creo que en esa parte el otro sector nos está llevando mucha delantera, pero nosotros que tenemos el know-how, que tenemos el conocimiento, ¿por qué en el caso de los liberales es lo primero que estamos fallando? ¿Qué haríamos, María Martí, para que nuestro mensaje pueda llegar a más personas y de paso hacer que el pensamiento liberal me lo puedan compartir diversos colegas, amigos, que bueno, que al final queremos el bien de todos, ¿no? Sí, sí. Si tuviera la respuesta a la receta mágica, ya la hubiera transmitido y estaríamos todos viviendo otra situación, con lo cual es muy difícil de ser. Yo me remito un poquito a lo que te dije. Yo creo que gran parte del error que hemos cometido los liberales es que siempre nos basamos en argumentos pragmáticos, en los resultados del capitalismo, y en argumentos económicos. Y muchas veces, y algo más, y en argumentos colectivistas, es decir, estamos tratando de ganar una batalla en el campo ajeno, el campo enemigo. Desde el punto de vista económico, yo creo que está muy bien mostrar todos los datos de los resultados, los mejores resultados de los países que ofrecen más libertad o que son más capitalistas. Está muy bien, digamos, es parte, digamos, si las consecuencias no fueran buenas, no tendría sentido defender un sistema. Pero yo creo que entre la economía y la moral, la gente prefiere esa moral. Y yo creo que el gran problema que hemos tenido en América Latina es que la gente en el fondo sigue viendo el capitalismo como un sistema inmoral y el socialismo como algo que no es práctico, pero lo ven como un noble ideal, esto de la piedad, de sacrificarse por los demás. Y yo creo que es parte de la cultura que hemos asumido, ¿no? Hemos tenido una gran influencia de la filosofía franco-alemana, con Rousseau, que decía que es importante sacrificarse por los demás, y que si el Estado, con que uno de los miembros tiene que ser sacrificado para el bien común, debe ser esa persona sacrificada, más una gran carga también de la religión católica, que con sus cosas buenas también tiene esta carga de pobreza, castidad y obediencia, en donde nunca va a entrar al reino de los cielos, en donde ser ambicioso y ser rico y querer más no está visto como algo bueno, sino más como un pecado. Y yo creo que eso, más allá de si fuimos criados en una familia religiosa, ¿no? Hemos asumido mucho esos valores. A la hora de pensar en un sistema que te ofrece todo lo contrario, ser libre para generar riqueza, para florecer, para ser ambicioso, para vivir tu propia vida y ser feliz, muchas veces decimos, bueno, pero esto me suena, no es parecido a lo que me enseñó en mi vida.
se asemeja mucho más al socialismo, en donde me tengo que sacrificar por los demás, en donde esta vida no está para vivir mi felicidad, sino para ayudar a los demás. Entonces, yo creo que el problema es que necesitamos generar un cambio cultural y la defensa del liberalismo tiene que ser fundamentalmente moral. Tenemos que decirles, no, señores, el socialismo no es moral, nosotros somos el sistema moral, porque permite a la gente justamente desarrollarse de acuerdo a su propia naturaleza. Todo lo en contra de la naturaleza humana y por eso siempre terminan poniendo un paredón para que la gente no se escape. Entonces yo creo eso, digamos que tenemos que hacer mucho hincapié en la defensa moral de la libertad y al mismo tiempo tratar de siempre ponernos en el lugar del otro, ¿no? Muchos son bastante agresivos en su manera de expresarse, entonces el que no piensa como yo es un bobo y ¡boom! ¿Viste? Le tiran todos los datos. Y yo creo que hay que entender por qué determinadas personas piensan así, ponerse en el lugar del otro, porque es verdad que hay muchas cosas que han sido injustas en nuestros países. Entonces quizás no analizaron bien la situación, pero tienen razón en desconfiar. Entonces tratar de ponerse en el lugar del otro y ser lo más empático posible e ir por ese camino. La realidad está de nuestro lado, la razón está de nuestro lado. Así creo que siendo un poquito más amables con los demás y usando estos argumentos morales, a la larga deberíamos prevalecer. Gracias, en verdad gracias Mari. No sé si Rafael tienes algunas palabras ya para poder culminar. Sobre todo de agradecimiento al Centro de Estudios Liberales y también el honor de haber compartido esta noche con dos distinguidas profesionales, ¿no? Que han dejado muy bien tanto al Perú como a la Argentina, ¿no? Creo que una de las cosas que más falta en nuestras sociedades, y tal vez en Latinoamérica, es tener diálogos tan alturados que contribuyan justamente a elevar el nivel de debate en nuestros países. Y por eso que reitero mis felicitaciones a Jorge, a Ruth, María, y también a la gente que nos ha seguido. Muchas gracias. Y estoy a las órdenes del Centro de Estudios Liberales para poder compartir. Y también reiterarles una invitación a la Red Buen Gobierno. Todos los días jueves estamos haciendo actividades similares a las que están realizando esta noche, donde espero contar con la presencia de ustedes en alguna de nuestros seminarios web. Claro, claro que sí, en verdad yo creo que eso es lo bonito y eso es parte de lo que es realmente la libertad, mucho más allá de una filosofía, es un estilo de vida y yo creo que ya estamos cansados de mucha polarización, ¿no? Más bien ahora creo que hay que dar momento a este tipo de participación, ¿no? De distintas formas quizá de ver las cosas, pero lo importante es poder establecer acciones y también reflexionar sobre el tema. Mari, muchísimas gracias, estamos muy contentos en verdad de tenerte, de que te hayas dado unos minutos para poder conversar con nosotros un momento. En verdad te agradecemos, esperamos que te volvamos a tener. Sí, que se nos ha quedado Muchísimas muchos. gracias. Para mí me he divertido mucho, para mí es un placer, me encanta siempre discutir temas de ideas y de filosofía, un poco de economía, aunque no es mi expertise, pero realmente creo en estos días, creo que todas las partes tienen buenos argumentos y conocerlos y respetarnos y poderlos poner sobre la mesa siempre va a llevar a buen puerto. Así que les agradezco muchísimo la invitación, es un placer y cuenten conmigo para la próxima vez. Y Rafael, muchas gracias a vos. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. En verdad te pasaste. Muchísimas gracias. Bueno, entonces eso es todo. Muchísimas gracias a todos también los que nos han seguido. Muchas gracias por las preguntas también que nos han formulado, preguntas muy interesantes y esperamos vernos pronto. Hasta luego.